Imagine recibir una noticia que nadie se atrevería a cuestionar. Un hombre ha muerto dentro de la cárcel local. El informe policial está firmado. El certificado de defunción coincide. La familia reconoce el cuerpo durante un velorio rápido, casi silencioso, como los que se hacían en las comunidades hispanas de California en la década de 1920, y el entierro se realiza el mismo día, sin mayor ceremonia. Caso cerrado. Archivo sellado. El mundo sigue. Pero 3 meses después, cuando ya todos han aceptado la muerte, algo imposible ocurre. Al caer la tarde, un hombre delgado, con la ropa gastada y los zapatos cubiertos de polvo, se presenta en la estación de policía, toca 3 veces la puerta, espera, e identifica al oficial que abre con una frase que ningún ser humano debería poder pronunciar. Oficial, mi nombre es Mateo Herrera. Vengo a declarar en mi propio caso. El silencio que siguió quedó registrado en el informe interno del sheriff Ruiz, un documento que no debía haber sobrevivido al tiempo, pero que hoy nos permite reconstruir los primeros minutos de este suceso real. Porque Mateo Herrera tenía un detalle imposible de ignorar. Ya estaba muerto. Su defunción se había certificado. Su cuerpo se había velado. Su tumba había sido sellada. Y sin embargo, estaba allí, vivo, consciente, recordando detalles que solo el Mateo auténtico podría conocer. Hoy, casi un siglo después, retomamos los documentos parciales, los testimonios contradictorios y los informes extraviados que permiten revivir esta historia que sigue desafiando cualquier explicación simple. No queremos convencerte de nada, solo mostrarte lo que ocurrió. En 1926, la California hispana vivía un periodo de tensiones culturales, choques laborales y una profunda desconfianza hacia las autoridades. Las pequeñas ciudades como Santa Paula funcionaban casi como mundos aislados. La policía conocía a todos, los registros se escribían a mano y los errores administrativos se escondían con rapidez para evitar escándalos. Fue en ese contexto donde surgió el nombre de Mateo Herrera, un trabajador ferroviario de 42 años, conocido por su carácter reservado y su disciplina casi obsesiva. Según los relatos de la época, Mateo evitaba conflictos, hasta la noche en que una pelea en un bar terminó con un hombre herido y él detenido como sospechoso. A partir de ese momento, todo se volvió extraño. Los archivos oficiales indican que Mateo murió por causas naturales dentro de su celda a las 05:18 de la mañana. El médico firmó el informe. El cuerpo fue entregado a la familia. Hubo un velorio breve y el entierro se confirmó ante testigos. 3 meses después, su reaparición desencadenó una cadena de eventos que aún hoy genera dudas. Porque el hombre que volvió no era un impostor. Conocía detalles íntimos, conversaciones privadas entre oficiales, y hasta describía la distribución exacta de la celda donde había muerto. Lo más inquietante, los documentos sobre su muerte eran legítimos. No había falsificaciones, no había errores. Para reconstruir esta historia, analizamos correspondencias entre funcionarios, declaraciones posteriores de la familia, reportes internos restaurados y fragmentos de documentos que nunca se hicieron públicos. Lo que estás por ver no es ficción, es un rompecabezas real. Suscríbete al canal si quieres más documentales como este, basados en archivos históricos, testimonios olvidados y sucesos que desafían toda lógica. La historia oficial comienza el 12 de agosto de 1926, cuando Mateo Herrera fue ingresado en la pequeña cárcel de Santa Paula, tras una pelea en la cantina El Halcón Dorado. Los registros indican que la discusión se originó por un malentendido trivial, un vaso derramado, un insulto cruzado y la tensión acumulada entre trabajadores agrícolas, jornaleros mexicanos y ciudadanos locales anglosajones. La policía llegó tarde cuando el cuerpo de un hombre, un trabajador llamado Charles Nelson, yacía herido en el suelo. Los testigos, nerviosos, señalaron a Mateo, aunque ninguno pudo afirmar haber visto la agresión directamente. Aún así, Mateo fue detenido. No protestó, no gritó, no pidió un abogado.
El oficial Ruiz, que más tarde escribiría un informe interno sobre este caso, lo describió como extrañamente sereno, como si conociera un desenlace que los demás ignorábamos. En aquella época, as celas eram escuras, úmidas e mal ventiladas. Apenas 3 pequenos compartimentos com camas de ferro, uma latrina e uma única janela alta que deixava entrar uma luz fraca ao amanhecer. Mateo foi colocado na cela 3B, ao fundo do corredor. De acuerdo con el reporte nocturno, la última vez que un guardia lo vio con vida fue a las 03:47, sentado en el catre, con los codos sobre las rodillas y la cabeza inclinada hacia adelante. No hablaba, no pedía nada. Parecía reflexionar con una calma perturbadora. A las 05:18, o guarda Ramírez encontrou Mateo deitado de lado, imóvel, sem sinais de luta ou esforço. A pele apresentava um tom pálido, mas não havia sudorese, rigidez evidente nem marcas de violência. O documento policial descreve ausência de movimentos respiratórios, aparente parada cardíaca. Não houve médico legista oficial. Na época, isso era comum nas pequenas cidades, mas o médico local, Dr. Mari, assinou o atestado preliminar. Nome real omitido nos arquivos recuperados. La familia fue notificada. El cuerpo fue liberado con rapidez. Y es aquí donde aparece el primer detalle inquietante: la rapidez extrema con la que todo ocurrió. La hermana de Mateo, Lucía Herrera, relató años después que la llamaron a las 7 de la mañana. La llevaron a la pequeña sala donde colocaban los cuerpos para su identificación, y allí le mostraron a Mateo envuelto en un lienzo blanco. Según sus palabras, vi su rostro. Estaba frío, pero era él. No me permitieron tocarlo más que un instante. Todo fue demasiado rápido. El velorio ocurrió esa misma tarde, en la casa de la familia. Los presentes recordaron que el ataúd fue entregado cerrado, según explicaron, para preservar la dignidad del difunto y evitar demoras. Sin embargo, nadie pareció cuestionar esa práctica, pues a menudo las autoridades locales evitaban prolongar trámites que solo dificultaban su carga administrativa. O enterro aconteceu às 5 da tarde, com apenas 10 pessoas presentes. Há um documento do cemitério, assinado pelo coveiro Juan Jiménez, confirmando que o corpo foi colocado no túmulo designado e coberto com terra, caso encerrado. Pero como descubriríamos más tarde, ese día hubo inconsistencias silenciosas que nadie quiso ver, o nadie se atrevió a mencionar. En una carta encontrada décadas después, un funcionario sin identificar escribió: «Había algo extraño en el cuerpo, pero no era mi lugar hablar. El médico parecía apurado. El sheriff no quería escándalos. Decidieron cerrar el asunto». También se menciona que el cuerpo tenía una ligera marca en el cuello que no figuraba en el informe final, algo descrito vagamente como una sombra de presión, aunque nadie especificó si se trataba de un signo de estrangulación o simplemente de una confusión provocada por la posición en que fue encontrado. Las preguntas no surgieron en aquel momento. La ciudad aceptó la muerte. El caso se archivó y todos siguieron con sus vidas. Pero 3 meses después, cuando Mateo regresó, cada uno de esos detalles menores se convertiría en piezas clave de un enigma que las autoridades jamás estuvieron preparadas para enfrentar. Porque si Mateo realmente murió ese día, ¿por qué el informe médico es tan superficial? ¿Por qué el ataúd llegó cerrado? ¿Por qué el entierro se apresuró tanto? ¿Y por qué, en una nota interna hallada años después, alguien escribió que el cuerpo parecía haber sido preparado, no examinado? Nada de eso parecía relevante hasta que el muerto volvió. Y cuando volvió, no había duda. Era Mateo, con su memoria intacta, con detalles que solo él pudo conocer, y con una presencia física que desafiaba toda explicación. Lo que la ciudad había enterrado no era solo un cuerpo. Era la certeza de que el mundo funcionaba de forma lógica y predecible. A partir de ese momento, nada volvería a sentirse familiar.
El 3 de noviembre de 1926, exactamente 83 días después del entierro de Mateo Herrera, el sheriff Ruiz cerraba la estación de policía cuando escuchó 3 golpes firmes en la puerta principal. No era raro que jornaleros borrachos pidieran ayuda, ni que alguien buscara un familiar detenido, pero aquella noche el ambiente tenía algo distinto. Un silencio tenso, pesado, que antecede a los hechos que nadie espera. Al abrir la puerta, encontró a un hombre delgado, descalzo, con la ropa cubierta de polvo del camino. Era como si hubiese caminado horas, quizá días. Su postura era firme, pero sus ojos tenían un brillo extraño, entre agotamiento y urgencia. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó el sheriff. El hombre levantó el rostro, y con una voz ronca, apenas audible, respondió: «Mi nombre es Mateo Herrera, y vengo a declarar». Ruiz retrocedió un paso, no por miedo inmediato, sino porque la frase resonó como un disparo dentro de su cabeza. ¿Cómo podía ese hombre pronunciar ese nombre? ¿Cómo podía estar vivo frente a él? El sheriff, intentando mantener la compostura, lo invitó a entrar. Mateo avanzó sin titubear, como si ya conociera el lugar. De hecho, al llegar al pasillo principal, se detuvo un instante y señaló: «La lámpara de arriba parpadea desde hace semanas». Nunca la repararon. Era cierto. Nadie fuera del personal sabía ese detalle. Ruiz lo condujo hasta la sala de interrogatorios. Allí había una mesa de madera gastada y 2 sillas. Mateo se sentó en la misma en la que se había sentado antes, aunque eso, en teoría, jamás debió haber sucedido después de su muerte. El sheriff tomó una libreta, pero sus manos temblaban ligeramente. Aún así, siguió el protocolo. «¿Dice usted llamarse Mateo Herrera?» «Sí». «¿Conoce el motivo por el que debería estar muerto?» Mateo inclinó la cabeza, como si intentara recordar algo distante. «Desperté caminando hacia aquí», respondió. «No recuerdo más». Aquella frase se convertiría en uno de los elementos más repetidos en los informes oficiales. Era precisa, era inquietante y, sobre todo, era imposible de desmentir. Ruiz comenzó a hacer preguntas más específicas. «¿Dónde estuvo detenido?» «En la celda 3B», dijo sin dudar. «¿Quién lo revisó la última noche?» «El guardia Ramírez. Se detuvo unos segundos frente a mi celda. Iba tarareando una canción». «Algo así». Y Mateo imitó el ritmo golpeando ligeramente la mesa. Ruiz sintió un escalofrío. Ese detalle no estaba en ningún documento, pero era cierto. Luego Mateo mencionó algo más perturbador. «Usted llevaba una carta en el bolsillo del uniforme aquella noche». «No leí el contenido, pero sé que estaba nervioso». La dobló 3 veces antes de guardarla. Ruiz quedó paralizado. Exactamente 1 hora antes de la supuesta muerte de Mateo, el sheriff había recibido una carta de su hijo mayor, escrita desde Los Ángeles. Era un asunto personal que jamás había compartido con nadie del departamento. Y aquel hombre lo sabía. Ruiz respiró hondo y decidió hacer la pregunta que lo atormentaba desde el momento en que abrió la puerta. «Mateo, ¿cómo murió usted?» El hombre levantó el rostro lentamente. Sus ojos, aunque cansados, tenían una lucidez casi dolorosa. «No lo sé», dijo. «Solo recuerdo oscuridad, y después ya estaba en el camino». «¿Recuerda haber sido enterrado?» «No». «¿Recuerda haber salido de un ataúd, una tumba, algún lugar?» «No». «¿Alguien lo ayudó?» Mateo entrecerró los ojos como si intentara capturar una memoria fugitiva. Luego negó con la cabeza. «No vi a nadie». Pero entonces agregó algo que Ruiz subrayaría 3 veces en su informe. «Sentí que alguien me estaba esperando». Para descartar impostores, Ruiz decidió llamar a la hermana de Mateo, Lucía Herrera. Ella llegó corriendo desde su casa, con el cabello suelto y el rostro lleno de miedo. Cuando entró en la sala, Mateo se levantó. Lucía se quedó inmóvil. Las lágrimas le caían antes de que ella pudiera acercarse. «Mateo», susurró. Él asintió. Lucía lo abrazó con una fuerza desesperada, tocándole el rostro, el cabello, los brazos, como si temiera que desapareciera entre sus manos. Era un reconocimiento visceral, imposible de fingir.
pero de pronto se apartó unos centímetros. Mateo tocó su clavícula derecha. ¿Qué es esto? Había una cicatriz larga, profunda, que no estaba en el cuerpo que ella había visto en el velorio. Mateo bajó la mirada. No estaba antes, admitió. No sé cómo la obtuve. Lucía se cubrió la boca. El sheriff sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Mientras Ruiz intentaba procesar lo imposible, el guardia Jiménez, que había trabajado en el entierro, entró pálido como un muerto. «Sheriff, el número de registro del entierro, el que firmé hace 3 meses, no coincide con el número asignado al cuerpo de Mateo». Ruiz abrió el archivo. Efectivamente, los documentos no correspondían al mismo cadáver. Alguien había enterrado a un hombre, pero ese hombre no era Mateo. Y el hombre que estaba frente a ellos, ¿de dónde había venido? ¿Y por qué había regresado? A esa altura, el sheriff ya no buscaba explicaciones lógicas, solo quería mantener el control, porque aquello recién comenzaba. La sala de archivos de la Corte del Condado de Monterey siempre había sido un lugar silencioso, casi sagrado. Filas de estantes metálicos sostenían años de expedientes etiquetados a mano, cada uno representando un capítulo olvidado de la historia criminal del Estado. Esa mañana, sin embargo, la calma habitual parecía frágil, como si el aire contuviera algo que no debía estar allí. El detective Arturo Mendieta, acompañado por la oficial de registros Sarah Whitmore, buscaba un documento muy específico. El expediente original de la muerte de Tomás Herrera, el hombre que había muerto, y luego se había presentado con vida para declarar. «Debería estar aquí», dijo Sarah, pasando los dedos por una hilera de carpetas amarillentas. «Si existe, está en esta sección». Arturo respiró hondo. No estaba convencido de que lo encontrarían. Cada paso que habían dado desde que Tomás reapareció parecía desafiar la lógica más básica. Sin embargo, el detective sabía algo. Si la verdad estaba escrita en algún lugar, sería allí. Finalmente, Sarah sacó una carpeta polvorienta. «Aquí, 1926. Herrera, Tomás. Debería ser esta». La colocó sobre la mesa metálica, y Arturo la abrió con un cuidado casi reverencial. Certificado médico firmado. Informe de óbito. Fotografías del cuerpo. Huella digital registrada post-mortem. Firma del forense. Todo estaba allí, pero había algo más. En la parte trasera del expediente, un documento suelto se deslizaba ligeramente fuera del sobre. Era una hoja carbonada, mal recortada, sin sello ni firma. El texto, escrito a máquina, decía: «Revisión recomendada. Caso no concluido. Sujeto podría no ser quien creemos». Arturo frunció el ceño. «¿Quién escribió esto?», preguntó. Sarah negó con la cabeza. «No lleva nombre, y no debería estar aquí. Ningún documento sin firma se archiva en un caso cerrado». Parecía casi una advertencia oculta. Sentado frente a la mesa metálica, las manos entrelazadas, observaba el reflejo tenue de la lámpara en la superficie fría. No parecía nervioso. Tampoco parecía resignado. Su expresión era distante, como si intentara recordar algo que constantemente se desvanecía. Cuando Arturo y Sarah regresaron, el detective tomó asiento frente a él. «Tomás, tenemos tus documentos de muerte. Todo indica que moriste hace 3 meses. Fue un proceso oficial. ¿Cómo explicas que estés aquí?». Tomás bajó los ojos. «No sé», respondió con voz quebrada. «Recuerdo la celda. Recuerdo que me dolía el pecho. Recuerdo a alguien entrar, pero no era un guardia». Arturo intercambió una mirada con Sarah. «¿A quién viste? Era un hombre, o quiero pensar que era un hombre. Llevaba algo en la cabeza como un sombrero, pero muy bajo. No pude ver su cara. Lo único que recuerdo es que me habló bajito. Me dijo que ya no iba a sufrir, que me iba a sacar de ahí». «¿Sacar de ahí?», insistió Arturo. «¿A dónde?». Tomás levantó la mirada. Sus ojos estaban vidriosos. Cuando abrí los ojos, estaba en un campo, al amanecer. No sé cómo llegué, pero algo en mí sabía que debía regresar. Debía contar lo que había pasado. El detective respiró hondo. La historia no tenía sentido, pero Tomás hablaba con una sinceridad inquietante. Sarah abrió el expediente y puso frente a él la fotografía post-mortem.
Tomás la observó en silencio. «¿Ese soy yo?», preguntó tocándose el cuello. «Es tu cuerpo», respondió Arturo. «Mismo tatuaje, misma cicatriz, misma huella». Tomás parecía a punto de desmoronarse. «Entonces, ¿qué soy?», susurró. «Vamos a tomar tus huellas», dijo. «Necesito confirmarlo por mí mismo». Las compararon con las del expediente. El resultado fue inmediato. Coincidencia perfecta. Misma persona. Pero había un detalle imposible de ignorar. Las huellas tomadas post-mortem mostraban una leve deformidad en el dedo índice izquierdo, producto de un accidente que el informe describía con precisión. Tomás levantó ese mismo dedo, intacto, sin rastro de lesión alguna. «¿Qué significa eso?», preguntó Sara, retrocediendo medio paso. Arturo no respondió. No podía. Tomás, en cambio, parecía comprender la gravedad antes que todos. «No soy un fantasma, tampoco un impostor, pero algo me pasó, y necesito saber qué». Una nota adicional, escondida detrás del certificado de muerte, escrita a mano con tinta corrida. «Si vuelve, no lo dejen hablar. No es él». No había firma, no había fecha, solo esa advertencia angustiante. Arturo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tomás lo observaba con una mezcla de miedo y resignación. «Detective», dijo con voz temblorosa, «yo tampoco sé si sigo siendo quien era». En ese momento el reloj de la sala de interrogatorios marcó las 11:11. Un silencio extraño llenó la habitación, profundo, espeso, como si el edificio entero contuviera la respiración. Y fue ahí cuando Arturo finalmente entendió algo. El verdadero misterio no era que Tomás hubiera regresado. El misterio era que había regresado con él. Arturo Mendieta no durmió esa noche. Había pasado horas revisando el expediente de Herrera con una sensación creciente de que alguien décadas atrás había intentado ocultar algo mucho más grande que un simple error administrativo. Las notas sin firma, el documento suelto, la advertencia escrita a mano, nada parecía fruto del descuido. Alguien había querido dejar pistas, pero sin exponerse, como si temiera que la verdad terminara desapareciendo junto con él. Al amanecer, decidió regresar a la cárcel del condado, donde Tomás supuestamente había muerto. El edificio, de ladrillos rojizos y vigilancia mínima, parecía dormido bajo la neblina matinal. El alcaide, un hombre mayor de voz cansada llamado Raymond Doyle, lo recibió con el ceño fruncido. «Si viene por el caso Herrera, pensé que ya estaba cerrado», dijo Doyle, cruzándose de brazos. «Es más complejo de lo que esperaba», respondió Arturo, intentando leer la expresión del hombre. «Necesito acceder a la celda donde ocurrió su episodio». Doyle lo guió por un pasillo estrecho, donde el eco de los pasos parecía multiplicarse. La luz, amarillenta y débil, no lograba ocultar el desgaste de las paredes. Se detuvieron frente a una celda al fondo, donde la puerta presentaba una mancha oscura, casi imperceptible. «Aquí fue», dijo el alcaide. «No es la primera vez que viene alguien a preguntar. Hace años ya vinieron 2 hombres con papeles federales. Dijeron que era una revisión de protocolo, pero recuerdo que estuvieron horas aquí dentro. Demasiado para ser rutina». Arturo sintió un nudo en la garganta. No sabía qué buscaba exactamente, pero algo en su intuición le decía que el misterio no tenía que ver únicamente con la muerte de Tomás, sino con lo que había ocurrido después. Entró en la celda. El aire era denso, casi frío. Observó el catre, el pequeño lavabo y la marca en la pared donde alguna vez había estado fijado un gancho. No había nada que indicara una escena extraordinaria. Sin embargo, mientras caminaba dentro del espacio estrecho, notó algo bajo el catre, una pequeña hendidura rectangular en el piso de concreto. Se arrodilló y pasó los dedos por el borde. No era una grieta, era una tapa metálica cubierta por años de tierra y polvo. Al levantarla, reveló un compartimento oscuro. Dentro había un objeto envuelto en tela envejecida. Arturo lo sacó con cuidado y lo abrió. Era un cuaderno. Las páginas estaban manchadas, algunas casi ilegibles,
pero otras conservaban una escritura firme. Al hojearlo, comprendió que era un diario, y no uno cualquiera. Era el diario de un médico de la prisión, un tal Dr. Samuel Hollings, quien había trabajado allí entre 1918 y 1927. En varias entradas mencionaba experimentos, traslados no autorizados, visitas nocturnas y la presencia de hombres que no figuraban en ningún reporte oficial. Pero hubo un detalle que paralizó al detective. Una de las últimas entradas decía: «Esta noche se llevará a cabo el tercer intento. El sujeto Herrera parece responder al proceso mejor que los anteriores. Si lo logran, si realmente pueden detener la muerte por completo, habré sido testigo del mayor sacrilegio disfrazado de ciencia». Arturo cerró el cuaderno con fuerza. No sabía si lo que estaba leyendo era una exageración, delirio o un registro literal de algo impensable. Pero explicaba, al menos en parte, por qué Tomás había reaparecido con vida y por qué no era exactamente igual al hombre que había muerto. «Detective», dijo el alcaide desde la puerta con el rostro pálido. «¿Encontró lo que quería?» «Encontré algo», respondió Arturo. «Algo que no debería existir». Regresó a la delegacia con el cuaderno escondido dentro de su abrigo. Mientras avanzaba por el corredor, vio a Tomás esperando en la sala de interrogatorios. Parecía más cansado que antes, como si cada hora que pasaba lo desgastara físicamente. Cuando Arturo entró, Tomás se enderezó. «¿Supiste algo?», preguntó. El detective dejó el cuaderno sobre la mesa. «Creo que esto tiene que ver contigo». Tomás abrió la primera página con manos temblorosas. Al avanzar, su respiración se volvió irregular. «Esto no puede ser real», murmuró. «No puede...». «Tú me dijiste que viste a alguien en la celda», recordó Arturo. «¿Podrías reconocerlo?». Tomás cerró los ojos un momento, como buscando un rostro en la oscuridad de su memoria. No completamente, pero había algo en su voz, una calma extraña, como si no fuera la primera vez que hacía lo que estaba haciendo. El detective sintió que el rompecabezas comenzaba a tomar forma, pero no de una manera que ofreciera tranquilidad. La pregunta ya no era cómo había vuelto Tomás, sino qué se había intentado lograr con él. Mientras hablaban, una sombra pasó por el vidrio de la sala. Sara abrió la puerta rápidamente. «Arturo, tienes que ver esto. Acaba de llegar un aviso federal. Piden que entreguemos inmediatamente todos los documentos relacionados con el caso Herrera. Todos». El detective miró el cuaderno, luego a Tomás. «¿Querían ocultarlo antes?», preguntó Tomás en voz baja. «¿También quieren hacerlo ahora?». Nadie respondió. El silencio era la única confirmación. En ese instante, los tres comprendieron lo mismo. Lo que estaba en ese cuaderno no debía salir a la luz, y alguien más había decidido que tampoco debía permanecer en sus manos. Arturo sabía que no podían entregar el cuaderno. No todavía. Había demasiadas preguntas abiertas, demasiadas inconsistencias y demasiadas vidas involucradas. La petición federal era una señal clara. Alguien más estaba siguiendo el rastro del caso, alguien con poder suficiente para borrar archivos, manipular reportes y exigir silencio. No era un simple asunto administrativo, era una operación que había empezado décadas atrás y que todavía tenía manos trabajando desde las sombras. Esa noche, Tomás fue trasladado a una sala segura dentro de la misma comisaría, no por orden superior, sino porque Arturo y Sara lo consideraron necesario. Tomás ya no parecía únicamente confundido, parecía asustado de sí mismo. Sentía que algo dentro de él cambiaba. No sabía cómo explicarlo, pero lo describía como si parte de su identidad estuviera deslizándose hacia un lugar oscuro que no reconocía. Mientras tanto, Arturo revisaba nuevamente el cuaderno, intentando comprender las notas del Dr. Hollings. Había referencias a un proyecto desconocido, financiamiento externo y un término repetido varias veces: restauración biológica. No se trataba de resurrección ni de impostores. Hollings hablaba de replicación celular inducida, algo demasiado avanzado para 1926, demasiado cercano a experimentos prohibidos durante guerras que aún no habían ocurrido. Al amanecer,
Una patrulla federal estacionó frente a la comisaría. Los agentes descendieron sin prisa, pero con autoridad. Pedían hablar con el responsable del caso. Arturo guardó el cuaderno dentro de su abrigo, respiró hondo y salió a recibirlos. Los agentes no se presentaron por nombre. Mostraron solo una credencial con sellos borrosos y una orden impresa que parecía redactada a toda prisa. Pidieron a Tomás, pidieron el expediente y pidieron cualquier material adicional no registrado. Arturo sintió una presión en el pecho. Sabía que, si entregaba el cuaderno, la historia desaparecería para siempre. Si no lo hacía, él y su equipo podrían enfrentar consecuencias graves. Antes de responder, notó algo extraño. Los agentes evitaban mirar hacia la sala donde estaba Tomás. Era como si supieran exactamente qué encontrarían, y no quisieran verlo. Al final, tomó una decisión. Guardó el cuaderno en el interior del abrigo y dijo que no existía ningún material adicional. Los agentes no discutieron. Simplemente tomaron a Tomás, escoltándolo hacia la salida. Pero al pasar junto a Arturo, uno de ellos susurró algo que nunca olvidaría. «No se preocupe, detective. No va a sufrir. Él ya pasó por esto antes». Y entonces, en el silencio que siguió, Arturo comprendió que aquella no era la primera vez que Tomás Herrera regresaba, y quizá tampoco sería la última. ¿Hasta qué punto aceptaríamos una verdad oficial si supiéramos que existen fuerzas capaces de alterar documentos, recuerdos e incluso a las personas mismas? ¿Conoces algún caso verídico, un evento extraño, un registro histórico o un testimonio familiar relacionado con personas que volvieron, cambiaron inexplicablemente o fueron dadas por muertas antes de tiempo? Comparte tu historia en los comentarios.